Buenos días con todos. El tema de hoy día es aneurisma de aorta y sus complicaciones, ¿sí? Entonces, para lo primero que vamos a hablar son las cavidades de aorta. Es la arteria de mayor calibre del organismo y por ende va a tener un mayor de sangre. Se divide en varias porciones o segmentos que los vamos a ver luego y esto me va a ayudar para el tratamiento quirúrgico y para mirar dónde está la lesión si es que hubiese o la patología. Y la longitud media de esta en adultos es de 1.2. Vamos a ver los conceptos. Generalmente esto lo podemos dividir en varios segmentos. El 1 es la raíz de la aorta, el 2 la unión sino-tubular, el 3 la aorta ascendente, el 4 el callado de la aorta, el 5 el istmo y aorta descendente y el 6 la aorta abdominal. ¿Sí? Generalmente estos van a tener el diámetro de 2 a 0.3, de 2.5 a 0.2, dependiendo dónde esté situado. Generalmente se va a hacer la medida, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a situar en el segmento del istmo y la aorta torácica descendente? Porque aquí es donde más frecuentemente se van a producir esta patología que es la aneurisma de la aorta. El istmo es la porción corta de la aorta desde el origen de la arteria subclavia hasta el conducto arterioso presente o desaparecido que puede alterarse. Y la aorta descendente es la porción vertical de la aorta que va desde el istmo hasta el diafragma, ¿sí? Generalmente este tiene un diámetro de 3 centímetros y a nivel de la 11ª costilla va a medir 2.3. Vamos a tener varias patologías como pseudoaneurismas, hematomas intramurales, aneurismas en este segmento del istmo y la aorta torácica descendente. Puede haber atresias, coartación de la aorta, trombos y placas. Ya en el segmento de la aorta abdominal comienza inmediatamente por delante de la D12. Generalmente esta va hasta la bifurcación del vaso de la aorta infradiafragmática y el diámetro normal de la aorta abdominal a nivel de las suprarrenales es de 2 centímetros e infrarrenal mide menos de 2 centímetros. Se dice que hay una regla de oro. Generalmente esta va como la regla del pulgar, es decir, que la aorta abdominal mide lo mismo que el pulgar del paciente y también tiene una relación o una correlación con la edad del paciente. Ahora vamos a hablar acerca del aneurisma de la aorta y las generalidades. Primero el concepto. ¿Cuál es el concepto de esto? Los aneurismas se definen como una dilatación arterial localizada que es producida por una debilidad de la pared. Esta puede ser congénita o adquirida. Esta dilatación debe ser mayor al 50% del diámetro normal del vaso. ¿Qué quiere decir? Que va a depender inclusive del género, de la edad del paciente y de algunas otras patologías que puede presentar el paciente. Y en esta diapositiva hay un cuadro en el cual sí hay diferencia entre género de hombre y mujer, dependiendo del segmento de la aorta que esté alterada. Y hablando de epidemiología, se presenta en mayores de 60 años de edad y está entre las 10 primeras causas de muerte. Es más frecuente en hombres que en mujeres, la relación 8:1, y en pacientes de tez blanca, la raza negra es más frecuente. La mortalidad es del 2 al 6%, ya en una reparación quirúrgica programada, y el 50% de los pacientes pueden presentar una rotura y mueren antes de llegar al hospital. Esa es una de las complicaciones. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía y la clasificación. ¿Cómo se clasifica en verdaderos o falsos como un pseudoaneurisma? El verdadero va a ser un aneurisma fusiforme. Este aneurisma prácticamente está, o el verdadero, afecta las 3 partes de la arteria, que sería la íntima, la media y la adventicia, ¿sí? Y el fusiforme prácticamente es una dilatación simétrica, ¿sí?, de la circunferencia o circunferencial. En cambio, el sacular es una dilatación más localizada. Y el pseudoaneurisma es una dilatación parcial de la pared de la arteria, como vemos acá.
Los componentes de un ¿Qué tal? aneurisma, Perdón, volvamos a la diapositiva anterior, porque, sí, bueno, ahí está perfecto, ¿no? O sea, los verdaderos aneurismas son el sacular y el fusiforme, y tienen que ver con que el sacular está dilatada o comprometida solamente una porción de la pared, mientras que en el fusiforme está comprometida toda la circunferencia de la pared, ¿cierto? Pero ujú, eso estaba bien, pero el pseudoaneurisma no tiene una dilatación de la pared. En realidad el pseudoaneurisma se llama pseudoaneurisma, pero lo que está es contenido la sangre fuera del vaso. O sea, ya se ya, rompió completamente la pared, se rompe la pared y sale la sangre de adentro del vaso hacia afuera y se contiene por otros mecanismos en la parte de afuera del vaso. ¿Ok? ya, Por eso el gracias. pseudoaneurisma es complicado porque en realidad, como ya está roto el vaso, y en este caso son generalmente arterias que llevan altas presiones, entonces un pseudoaneurisma puede realmente complicar al paciente. Puede contenerse durante un momento, pero ya después ya no se contiene. Ya. Ya, gracias. Entonces, le estaba hablando de los componentes del aneurisma. ¿Por qué es importante esto? Porque después vamos a ver las mediciones y tenemos que localizarle estas. El cuello proximal del aneurisma, ¿sí? El saco y el cuello distal. Igualmente vamos a ver cuáles serían las mediciones que necesitamos. Ay, perdón. Las mediciones que necesitamos para dar un informe adecuado al cirujano. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo del tabaquismo? La herencia, que es un riesgo del 1 al 6%, la aterosclerosis, que va a ser una lesión de la íntima, donde se acumulan macrófagos, etcétera, inflamación. Y esto me va a alterar las fibras elásticas y por eso se puede producir el aneurisma e hipertensión arterial, que va a ser de similar etiología. La etiología puede ser varias, puede ser degenerativo, infeccioso o necrosis necrosis quística de la media. En este caso también puede ser traumatismos. En las infecciosas, como la sífilis, la salmonelosis y la clamidia, lo que va a suceder es que la bacteria va a la pared de la aorta y esto va a producir un proceso inflamatorio, el cual igualmente me va a alterar las fibras elásticas. En la necrosis quística media va a haber dos síndromes, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, en los cuales los dos me pueden afectar las fibras elásticas, el tejido conectivo. Este se desorganiza y va a producir igualmente alteración de las fibras, y esto me puede producir los vasos sanguíneos se vuelven frágiles y esto me puede producir un aneurisma. Bueno, entonces, ¿cómo va a suceder esto? Va a haber una alteración a nivel de la elastina, a nivel del colágeno, y esto es lo que va a producir una degradación proteolítica, y esto va a producir una alteración de la elastasa, la colagenasa y la gelatinasa, por un lado. Esto me va a producir puede producirme una inflamación o una reacción inmunológica, donde hay una infiltración de los macrófagos y leucocitos, se produce una alteración a nivel de citocinas y la apoptosis, lo que me va a producir una alteración a nivel de la elastasa, colagenasa y gelatinasa, lo que me va a producir que los vasos sanguíneos se vuelvan frágiles y se puedan romper, ¿sí? También hay una alteración del estrés biomecánico, que hay una alteración entre la elastina, ¿sí? Y el músculo liso, lo que me va a producir puede producirme una debilidad mecánica o una isquemia en el vaso. Y esto puede ser que esté alterando el mismo, me puede producir una aneurisma. Y puede haber alteraciones genéticas que también me pueden producir o me pueden alterar las fibras elásticas, y me puede producir una ruptura y me puede producir un aneurisma. En la fisiopatología, hablando dos aparte, que puede ser uno por expansión y el otro por ruptura. En el momento de la expansión podemos tener un efecto de masa que puede ser obstructivo, compresivo y la distensión, y eso me puede producir una trombosis. Y en la ruptura me puede dar un shock hemorrágico. Y hablando para qué para qué es útil la imagen, podemos hablar de varios tipos.
En la ecografía, por ejemplo, es el método de elección para diagnóstico y seguimiento. Cabe recalcar que la mayoría de estos se pueden producir incidentalmente, ¿sí? Las sensibilidades del 100% de la ecografía y la especificidad del 95%. Lo que me va a ayudar la ecografía es para la medición y la visualización de los trombos, ¿sí? La ventaja es que no es invasivo, tiene bajo costo y no me va a dar radiación. Las limitaciones, no puedo valorar específicamente la extensión del aneurisma, ni la anatomía arterial, renal, ni la mesentérica, ni las ramas que pueden estar afectadas con un aneurisma, ¿sí? Y en la radiografía simple, puede ser también incidental, tiene falsos negativos y podemos ver que se puede presentar una silueta curvilínea que nos puede ayudar en el diagnóstico de un aneurisma. Vamos a ver varios signos radiológicos, sí, en un aneurisma disecante, en el cual vamos a tomar la clasificación de Baker, que en esta gráfica, en el tipo 1, si ustedes miran, se afecta toda la aorta. En la gráfica número 2, solo la aorta ascendente. Y en la gráfica número 3, ¿sí?, se va a ver la aorta distal alterada con la salida desde la subclavia izquierda. Esa sería la clasificación de Baker. Esto lo podemos ver en una RX de tórax para mirar si es que hay un aneurisma disecante. En la tomografía tiene una sensibilidad del 100%. Este me puede ayudar para evaluar los diagnósticos diferenciales del mismo y las ventajas sobre la ecografía, que me ayuda a mejorar la definición de la forma, la extensión del mismo. Vamos a evaluar la aorta suprarrenal, alteraciones del peritoneo. ¿Cuáles serían las desventajas en cambio de este? Que es operador dependiente, tiene mayor tiempo, es más costoso y obviamente vamos a tener radiación y la aplicación del contraste que nos puede dar alergias o nefrotoxicidad. En las gráficas que vemos acá al lado podemos ver que acá podemos ver el trombo y acá la luz del aneurisma. Otro gol estándar, digamos, para evaluar un aneurisma es la angiotomografía, que me determina con exactitud la anatomía de la aorta y sus ramas, que es muy importante verificar en un aneurisma, y además también el tamaño del aneurisma. Y también me permite una rápida adquisición de las imágenes y la reconstrucción 3D de la aorta, que es lo que nos interesa también, igualmente para el médico cirujano. Lo que podemos ver en esta gráfica es, obviamente, que vamos a tener dos fases, con contraste y sin contraste. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ocasiones, en las fases de sin contraste, vamos a evaluar mejor algunas alteraciones en el aneurisma. Lo que podemos ver aquí es en la fase venosa, si ustedes se fijan en la fase venosa, hay una alteración, ¿no es cierto?, una extravasación del contraste. Y obviamente vemos una dilatación importante de un aneurisma abdominal. Otros estándares que nosotros podemos realizar cuando tenemos un paciente con un aneurisma de aorta es la resonancia magnética de esta, que igual me va a dar es similar al diagnóstico de la tomografía aórtica, pero vamos a tener más limitaciones por el tiempo y esto también va a depender del estado del paciente. Solo para mencionarles, podemos tener aneurismas y aneurismas aórticos abdominales. Vamos a hablar acerca del aneurisma aórtico torácico. Generalmente estos se definen con un incremento superior al 50% del diámetro aórtico. Se desconoce la incidencia real de los aneurismas y la edad media de este es de 59 a 69 años. Predomina más en varones que en mujeres. Aquí podemos ver una resonancia magnética con gas bolígrafo en el cual se muestra un aneurisma saccular mayor de 5 centímetros. Ya hablando de los aneurismas aórticos abdominales, tiene generalmente, es más frecuente la afección renal en mujeres. La incidencia
en individuos son asintomáticos y se desconoce aún lo mismo. Y generalmente estos pacientes tienen como antecedente de hipertensión arterial y muchos son fumadores. Este va a ser como un preámbulo para que el paciente pueda tener un aneurisma aórtico abdominal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? En el ítem 1, el trombo, y en el ítem 2 podemos ver un hematoma. Esta es una tomografía de corte axial. Y en el corte sagital, aquí podemos ver también el hematoma con extravasación del contraste. Ahora vamos a hablar de los signos de alto riesgo de una rotura o del aneurisma. Para valorar esto tenemos que ver primero la morfología saccular, ¿sí? El crecimiento si es acelerado, si hay una ulceración de la pared o una ulceración de una aparición nueva de un trombo mural. Por eso es súper importante hacer las comparaciones con otros estudios anteriores, engrosamiento de la pared aórtica y la ausencia de trombo, delgazamiento del mismo. Entonces aquí vamos a ver la observación del trombo. Esta es una tomografía axial en la cual, si ustedes pueden mirar, aquí está como alterado el trombo, ulcerado el trombo, y hay un defecto del mismo y una extravasación, ¿sí? Del contraste. También puede existir hematomas murales agudos, que el signo específico es el signo de la semiluna. Esto generalmente se puede ver o se debe ver esta alteración, este signo en tomografía sin contraste. Si ustedes se pueden fijar, aquí ya está con contraste y el signo no es tan notorio, ¿sí? Entonces debemos identificar la semiluna, que es hiperdensa. Perdón, ¿cuál es la semiluna hiperdensa ahí? Esta. Ay, no está con, perdón, la flechita. Ya, la flechita que está señalando. Es de la semiluna hiperdensa. O sea, el hematoma mural agudo. A ver, no, yo no sé si es que pueden ver mi flecha, bueno, no importa. Pero la flechita está señalando el trombo. Ojo, Ya. el trombo. Y abajo del trombo, exacto, esa que señalaste ahorita, esa es la semiluna hiperdensa. Si Ya. ustedes se dan cuenta, en la otra imagen, en la con contraste, no se logra identificar que haya extravasación de contraste hacia esa zona. Entonces esa semiluna hiperdensa tiene que corresponder a un hematoma. Tengo entonces trombo, hematoma y obviamente aneurisma en eso. Sí. Ya. Ya. Otro signo es el drape de la aorta, el cual hay un recubrimiento, sí, del cuerpo vertebral. Hay un recubrimiento del cuerpo vertebral y por deformación de la aorta. Entonces, lo que decía es que hay un recubrimiento del cuerpo de la aorta por la gran dilatación de esta, que es otro signo, que es el drape de la aorta. También puede ser otro signo la discontinuidad de calcio parietal, el cual podemos ver aquí, y es una alteración también que nos puede llamar la atención para ver un posible aneurisma de aorta. ¿Cuáles serían las complicaciones de los aneurismas aórticos? Hay varias complicaciones como disección, rotura de un espacio adyacente, embolización de los trombos, compresión de una estructura adyacente o alteraciones de la válvula aórtica como insuficiencia aórtica, etc. Entonces vamos a ver, en este caso va a haber una disección aórtica, ¿no es cierto? En la cual generalmente existe una rotura de la íntima y por donde va a entrar la sangre, ¿sí? A la pared, y esto la va a dividir en dos capas, el cual va a formar un falso conducto, que es el complejo íntimo medial, y el cual se va a formar el flap.
Entonces aquí podemos ver que es la disección de la aorta, que es un tipo A, que se va a producir del 60 al 70%. En este caso es un MIP, ¿sí? Coronal, en el cual vamos a ver lo que les decía el flap, es un falso conducto en el cual se va a producir el complejo íntimo medial, ¿sí? Y aquí podemos también ver otras de las complicaciones, que es un hemopericardio. Hay otro tipo de disección de la aorta típica, que es el Stanford tipo B, en el cual tenemos una tomografía axial con contraste y muestra el signo de la telaraña, que es la flecha, como un trazo lineal de baja atenuación en la luz falsa. Y el signo del pico es la punta de la flecha, que es causado por una protrusión del hematoma en una luz falsa. Ok, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Stanford A y B? En el Stanford A lo que tenemos que se produce, que voy a ver mejor el flap, o sea, mejor la capa media que forma el falso conducto. A ver, el Stanford es un tipo de clasificación de los aneurismas, perdón, de las disecciones, Las secciones igual, ahora. igual que la de Baikey que vimos antes, ¿no? Entonces, la Ya. clasificación de Baikey es una clasificación que te clasifica en 1, 2 y 3. 1 cuando Sí. está comprometido ascendente y descendente, 2 cuando está comprometido ascendente y 3 cuando está comprometido descendente, ¿ok? En Sí. Stanford solamente clasifica en A y B. Y entonces Ajá. está clasificado como A y se van a acordar porque está comprometido a la ascendente. A de ascendente. ¿Ok? Y B es simplemente que no está comprometida al ascendente. Entonces vos cuando tienes una 1 de DeBakey, estamos Ajá. hablando de una Stanford A. Pero cuando tienes una 2 de DeBakey, también estamos hablando de una Stanford A. ¿Sí me cachan? Ajá. Sí. Muy bien. Y la tipo 3 de DBK es también una Stanford tipo B. Entonces a eso se refieren las Stanford. Solamente es una clasificación de disección por ubicación. No tiene nada que ver con el flap, ni las luces, etc. Ya, doctor, gracias. También podemos ver que puede aparecer un hematoma intramural, el cual está causado por una hemorragia espontánea de los vasos de la capa media y que no puede haber daño de la íntima. Este me va a orientar también que puede aparecerse una disección aórtica del 13% y es muy útil en su diagnóstico, pero esto lo vamos a hacer sin contraste, ¿sí? También podemos ver una úlcera esclerótica penetrante, en el cual en este caso no es penetrante, sino es una úlcera en la aorta ascendente, ¿sí? En el cual podemos ver aquí, igualmente acá. Y acá ya quirúrgicamente tuvo un hematoma, en el cual, ¿qué pasa con esta patología? Hay una úlcera en la placa esclerótica que afecta la lámina elástica prácticamente de esta, y se va a producir una alteración, ¿no es cierto?, en la lámina elástica, en la capa interna de la aorta, lo que me puede producir hematomas y aneurismas, ¿sí? Y aquí vemos un aneurisma saccular en el callado aórtico que es causado por una úlcera atesclerótica penetrante. En este caso es una tomografía sin contraste y hay una dilatación saccular del arco aórtico. Y lo que me va a producir aquí está el trombo. En la gráfica B vamos a ver la tomografía con contraste y muestra la protrusión del material del contraste desde el lado. Ya, a ver. Acá creo que hay que saber diferenciar bien entre una úlcera en el trombo, una disección y el hematoma intramural. ¿Ok? Son como tres cosas que hay que saber diferenciarlas bien. El hematoma, bien estaba esquematizado en una gráfica anterior, no tiene comunicación con la luz, antes que esta. Perfecto.
no tiene comunicación con la luz. Entonces, en el hematoma, si es que yo le pongo contraste a la luz, no va a entrar a la pared, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo lo voy a ver? Lo voy a ver, por eso es que me sirve ahí y dice muy clarito en la diapositiva, se ve muy bien en los estudios sin contraste. Por eso es que las angiotomografías, sobre todo cuando son por dolor o por búsqueda justamente de algún aneurisma o caracterización de algún aneurisma, es necesario hacer una etapa sin contraste y luego hacer una con contraste. Porque en la etapa sin contraste voy a poder determinar si es que hay estos hematomas que se ven tal cual como nos dijiste antes, como una semiluna hiperdensa. Muy bien. De ahí está la úlcera. Dale la que sigue. Entonces ahí está la úlcera, que generalmente tiene que ver con algún trombo, ¿sí? Entonces, este trombo hace que este trombo a veces se rompe, se altera, y tienes la úlcera que vendría a ser la imagen en la segunda del esquema, la B. Exacto. Esa es la úlcera, ¿ok? Entonces la úlcera lo que está comprometiendo es al trombo. El trombo es el que se ulceró. Y se llama úlcera penetrante cuando ya rompió también la íntima y se metió como en la imagen de abajo. Exacto. Obviamente también se puede romper toda la pared como en la última imagen, que eso es ya, que esto ya, la última imagen es rotura, es definitivamente rotura. Entonces eso esperamos que no le pase al paciente. La idea sería poder detectarlo en úlcera, que ya es un signo que predispone obviamente a la disección, porque cuando ya estamos en la tercera imagen de la gráfica, ¿cierto? En esa que está señalada con la flecha. Entonces, en esa imagen, exacto, ahí ya estamos predispuestos a generar una disección, porque de ahí simplemente ya el hematoma eh, se mete, se diseca las capas, se mete por debajo de la íntima y diseca las capas de la pared. Entonces es una predisposición a la disección, que son las que hablamos antes, ¿ok? Donde ya tengo un flap y tengo una luz verdadera y una luz falsa. ¿Sí se entendió todo esto? Sí, ¿no? Bueno, seguimos. Mm, ya. Otro de los signos va a haber un desplazamiento interno de la calcificación de la íntima, como vemos aquí, y aquí hay un flap de la íntima con calcificaciones. Otro de los signos puede haber una trombosis aguda o calcificaciones. En este caso se observa una tomografía en cortexial y se observa una calcificación distrófica y que me puede llamar la atención o puede ser diagnóstico de una trombosis crónica de la luz. También podemos encontrar hemocardio, hemotórax, hemomediastino, en el cual va a ser muy importante mirar las unidades Council, porque eso me va a orientar a el contenido del mismo, ¿sí? Igualmente, aquí no se ve muy bien, pero existe un flap donde se puede ver una calcificación. Esos son la mayoría de signos que nosotros nos puede orientar para mirar una disección de aorta o una patología anterior de un aneurisma, ¿sí? Ahora vamos a ver el tratamiento de los aneurismas aórticos. En este caso, generalmente puede ser por cirugía abierta o por endoprótesis. Aquí les he mencionado un esquema de implante de una endoprótesis de la aorta abdominal. Entonces, nosotros debemos, el cirujano ingresa la guía a nivel femoral. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos cómo están estos vasos, si hay distorsiones, si hay alteraciones de la anatomía, la morfología, etcétera, porque nosotros le vamos a ayudar, en este caso, a la persona que va a hacer el intervencionismo. Entonces, vamos a introducir el sistema, el mismo. Hay un despliegue de la endoprótesis, hay una cateterización de la rama contralateral y hay un despliegue de la rama contralateral y final. En este caso lo que decía es que se libera la endoprótesis en el aneurisma y restaura el flujo sanguíneo.
Para el tratamiento quirúrgico de aneurisma torácica se tiene que tener como unas indicaciones. En este caso el diámetro sería más de 50 a 55 milímetros de la aorta ascendente, más de 55 milímetros en el arco aórtico, de 60 a 70 milímetros en la aorta descendente y 45 milímetros en pacientes con discegia anterior. Presencia de síntomas, el crecimiento mayor a 5 milímetros en 6 meses, 10 meses y 12 meses. ¿Por qué dice en esos meses? Porque en esos meses vamos a hacer el control del aneurisma, disección aórtica aguda tipo A, lo que ya hablamos anteriormente del Stanford, y la insuficiencia aórtica severa. Entonces, nosotros para la planificación del tratamiento, ¿qué va a hacer el radiólogo? Va a tener estos ítems y por eso era muy importante dónde nosotros tenemos que medir. Entonces vamos a medir la angulación del aneurisma con respecto al eje longitudinal del cuello. Vamos a medir el diámetro del cuello. Vamos a medir los diámetros luminales del saco. Sí, y en este caso en el cuello lo que tenemos que ver es el segmento entre el vaso visceral y el distal, donde está el aneurisma. ¿Sí? Vamos a ver la longitud del saco o del diámetro del saco, ¿sí? El cual va a incluir también la pared del mismo y tiene que ser medido perpendicular a la aorta. Vamos a ver también el diámetro de la aorta distal y el diámetro de las ilíacas por donde va a entrar la prótesis, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver nosotros también es mirar si es que hay alteraciones en la morfología y tortuosidades. ¿Cuáles son las pautas de seguimiento post-tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta abdominal? Entonces nosotros tenemos que hacer un seguimiento que tiene que ser postoperatorio, puede ser por radiografía convencional del abdomen, angio-TAC o angioresonancia. Al mes le podemos hacer angio-TAC, angioresonancia y a los 12 meses y anual una radiografía convencional del abdomen, un ecodoppler y la angiotomografía y la angioresonancia que son las selectivas. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones de los aneurismas aórticos postquirúrgicos. Generalmente las complicaciones más comunes puede estar relacionado con la herida quirúrgica, que puede haber una dehiscencia relacionada con el que puede ser por una infección o trombosis del mismo, y vasculares donde podemos ver una trombosis. Vamos a ver que aquí en esta diapositiva hay una infección de la prótesis. Este es un corte coronal. Vamos a ver que existen alteración de los tejidos blandos alrededor de la aorta. Y va a haber la flecha azul, va a haber gas, que esto nos puede orientar que puede haber un proceso infeccioso. Y si ustedes se fijan en la flecha negra hay un absceso en el psoas derecho, lo cual me orienta a una infección protésica. Igualmente aquí, en esta gráfica, podemos ver, ¿no es cierto?, el absceso que me está, obstruyendo el uréter y este me va a producir hidronefrosis. Puede haber complicaciones específicas de la cirugía abierta, como fístulas de injerto entéricas, disrupción en la anastomosis con hemorragia secundaria, o puede haber alteraciones vasculares. Generalmente las fístulas de injerto entéricas pueden ser como los síntomas de una hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, en esta gráfica lo que hemos puesto es una trombosis, en el cual se le hizo una angio-TAC. Esto es un corte sagital, en el cual podemos ver un aneurisma con trombos parciales. Y aquí podemos ver una alteración a nivel de la luz o la permeabilidad de la ilíaca izquierda. Esta es una complicación frecuente que nosotros podemos mirar.
Vamos a hablar ahora de las complicaciones específicas de los procedimientos endovasculares, en la cual generalmente la más frecuente son las fugas. También puede estar relacionada con los injertos, que puede ser desgarros o rupturas de la endoprótesis, migración del injerto, etc. Y en las vasculares puede haber perforaciones, disecciones, rupturas, oclusiones de las arterias renales. En este caso, la más frecuente son las fugas. ¿Y qué es fuga? Es el flujo sanguíneo de injerto dentro del saco aneurismático. Y la mayoría de estas se van a trombosar y desaparecen generalmente en el primer mes tras procedimiento. Pero nosotros debemos hacer el seguimiento de estas porque se pueden complicar. Entonces hay varios tipos de fugas relacionadas con la endoprótesis. El tipo 1 es una fuga en el lugar de la fijación de la endoprótesis. El 2 es una fuga por un vaso colateral que penetra en el saco aneurismático y que puede proceder tanto de ramas de las arterias lumbares. El 3 es una fuga producida por un fallo de la endoprótesis, ya sea por ruptura o desconexión de sus componentes. El tipo 4 es una fuga originada por la porosidad de la pared de la endoprótesis. Y el 5 es un aumento de la tensión y del tamaño del saco aneurismático sin una fuga identificable. De estos tipos de fuga, el más frecuente es el tipo 2. Entonces, aquí tenemos unos comerciales, una angio-TC de la aorta en un paciente de 76 años con aneurisma de aorta abdominal. Ya este paciente tiene una endoprótesis aortovírica y donde vamos a ver que hay una porción aquí. Hay presencia de material de contraste en el interior de la misma, donde podemos ver que existe una fuga. Igualmente en esta diapositiva, esa es la más frecuente, es la tipo 2, en la cual existe aquí está la endoprótesis, aquí ingresa la mesentérica superior y podemos ver que existe una alteración o un ingreso del aneurisma en este corte. Y existe una fuga igualmente acá. En el interior del saco del aneurisma. Nosotros, ¿qué debemos reportar si nosotros encontramos un aneurisma, sea accidental o sea para control? Lo que nosotros debemos reportar es la forma, es el diámetro transversal máximo del saco aneurismático, es la extensión de dónde a dónde va, si hay una torcedura importante, si hay las complicaciones que hemos revisado y la anatomía relevante de la arteria femoral común, si hay vasos aberrantes o algún vaso renal accesorio que nosotros podemos verificar en la angiotomografía o en la reconstrucción 3D que lo vamos a hacer. Como conclusiones, nosotros debemos relacionar siempre la clínica con las técnicas radiológicas que resultan todas fundamentales para valorar la patología aórtica. La tomografía es la principal técnica radiológica. En este caso se tiene que hacer con contraste y sin contraste porque podemos visualizar mejor algunos signos que nos pueden ayudar a diagnosticar la aneurisma. La ecocardiografía es útil para valorar las complicaciones cardíacas. La ecografía es una prueba adecuada para la detección selectiva de aneurismas abdominales, pero la resonancia magnética cardíaca y la tomografía nos va a ayudar para mirar, ¿no es cierto?, dónde está el aneurisma, la forma, etc. Listo.